Básicamente, ¿por qué? Porque estéticamente tiene una apariencia que es atractiva, porque hay un hombre que le ama profundamente y que está dispuesto a trabajar por ella todo lo que sea necesario. Tenía el amor que pudiese aspirar a tener. Entonces, ¿qué más podría querer? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué más podría querer? Pero al pasar el tiempo, te das cuenta que algo empieza a hacerse evidente. Hay algo que empieza a reflejar que hay un anhelo en su corazón que quiere obtener y quiere obtenerlo a toda costa. Cuando continuamos con la historia, nos damos cuenta que Lea está teniendo hijos, lleva 6 hijos y Raquel no tiene ninguno. Y empieza paso a paso a anhelar tener hijos y hacer del deseo de sus hijos algo tremendamente insistente, tremendamente insistente. Uno podría asumir que naturalmente cada vez que veía a Jacob pasar tiempo con sus hijos, con Lea, o eventualmente cada vez que podía apreciar que alguno de esos niños reía o lloraba, algo le pasaba a ella porque estaba albergando fuertemente lo que significaba el deseo por querer tener hijos para sí. De hecho, si avanzas al capítulo 30, por favor, mira la descripción de su deseo y la manera en cómo éste se expresa. Capítulo 30 de Génesis, versículo 1 y 2, la palabra dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y bueno, tú podrías notar al punto de su deseo por tener un hijo que podría expresar que el no tenerlo le llevaría a la muerte. Mira la respuesta de Jacob. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios quien te impidió el fruto de tu vientre? Y es porque francamente tuvo que llegar a este punto de la historia de Jacob para hacerle notar allá a su esposa que estaba tan nublada, tan cegada por este anhelo que estaba albergando, que no estaba notando, que estaba responsabilizándolo a él de algo que no tenía que ver con él, sino más bien tenía que ver con Dios, con la voluntad de Dios. Ahora, cuando miras la historia, te das cuenta que con el tiempo, Dios en su gracia le concedió el deseo a Raquel y finalmente tiene la posibilidad entonces de tener un hijo. Y sabemos que la historia de lo que significa el saber que está gestando un hijo le llena de alegría. Por fin podríamos asumir entonces, Raquel está contenta, conforme, porque el anhelo de su corazón se está cumpliendo. Por fin podríamos asumir, ella está dispuesta entonces a poder gozarse con la vida que tiene. Pero mira, cuando llegas al capítulo 30, versículo 24, y nace su hijo, notas que pareciera que no está ahí su satisfacción. Ella quiere más. Mira lo que dice, verso 24. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. ¿Nota lo que está pasando? Es decir, en la práctica estamos manifestando acá, o estamos viendo acá, la manifestación de un corazón que está completamente absorbido por el cumplimiento de su deseo. Un deseo que per se no es malo, pero que cuando empiezas a notar que está tomando trascendencia en tus anhelos, pensamientos que son incorrectos, intencionalidades que son impropias, e incluso chantajes que podrían ser absolutamente peligrosos, te das cuenta que todo eso está manifestando un problema serio en tu corazón. Acá Raquel está asumiendo que un hijo no sería suficiente y no haya nada mejor que ponerle incluso al nombre de ese hijo que Dios le había dado: añádeme Jehová otro hijo, quiero otro más, yo quiero otro más, yo quiero otro más. Cuando miramos eso, nos damos cuenta que Raquel no está satisfecha con la bendición del Señor. No está contenta con lo que Dios le ha dado y piensa que puede hacer todo lo que considere es suficiente para poder obtener lo que de alguna manera piensa que puede conseguir. Cuando vemos la historia de Raquel, nos damos cuenta que finalmente Dios le concede un segundo hijo. Acompáñame por favor en su Biblia, si avanza ya hasta el capítulo 35. Capítulo 35, verso 16 en adelante. La palabra del Señor dice así: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma
pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Nota lo que está pasando allá. La Biblia nos dice que Raquel finalmente logra obtener el deseo de su corazón, otro hijo más. Pero precisamente cuando está dando a luz a ese hijo, muere. Y el último aliento de su, es decir, respirar, más que exclamar gratitud por haber cumplido el deseo que tenía de tener otro hijo, termina por nombrar a su hijo con clara amargura, ¿no? Hijo de mi tristeza, hijo de mi tristeza. Mis queridos, lo que había adorado, lo que había pensado iba a ser una bendición para su vida, lo que de alguna manera ella pensó que sería el mejor anhelo cumplido al que podía aspirar, terminó siendo su máxima tristeza. De repente usted puede notar que termina siendo su propia muerte. Y de hecho no deja de ser paradójico que cuando no tenía un hijo, ella exclamaba, si no tengo un hijo me muero, y finalmente al tener el segundo hijo, termina por morir. Lo que está sucediendo en la práctica es que todo lo que está implicado en su corazón tiene que ver con intentos peligrosos de idolatría, intentos peligrosos de querer desear algo, es decir, de maneras impropias y de responder pecaminosamente al tratar de obtenerlos, Ahora, cuando conoces eso de la historia de Raquel, se te hace un poco más entendible el por qué ella está robando los ídolos de su padre. Cuando conoces lo que realmente está pasando con esta lucha en su corazón, en donde ella está anhelando obtener y obtener y obtener lo que ella considera que es mejor, te puedes explicar por qué en un momento específico está dispuesto a robar los ídolos de su papá, mentir al respecto, no decir nada a su esposo con respecto a lo que eso significa y exponerse incluso a aquellos que podrían ser los juicios de parte de Dios por obrar impropiamente. Y es porque, francamente, el centro de la atención de su vida no estaba puesto donde debía estar, sino más bien estaba puesto en aquello que no era lo correcto, en estimular en su corazón los ídolos que claramente quieren, es decir, permanentemente estar trascendiendo. Cuando pensamos en Raquel, no es difícil pensar en que durante su vida había sido el centro de atención. Usted podría asumir que claramente cuando la Biblia menciona hay un contraste entre ella y su hermana, es evidente que ella creció bajo esa realidad. Es evidente también que al saber que hay un hombre que está interesado en ella y no en su hermana y que precisamente incluso está dispuesto a seguir trabajando por ella, aunque ahora tenía a su hermana, porque conocerá la historia, después de los primeros 7 años, Labán le dio a la hija que él no quería y trabajó 7 años más. Es evidente que hasta ese punto de su historia todo parecía bien. Pero hay algo que genera un choque en su vida, hay algo que empieza a generar problemas ciertos, y eso tiene que ver específicamente con la infertilidad. Es decir, ella empieza ahora, después que está viviendo su vida con Jacob, al ver cómo su hermana está teniendo hijos y ella no los está teniendo. Y eso empieza a albergar en su corazón envidia, celos, frustraciones. Todo aquello que en un momento asumía era parte de una realidad en donde tenía preeminencia, ahora ya ha dejado de ser tal. Y de pronto hay problemas. Temía tener que tomar medidas para proteger su posición y eventualmente empezó a echar mano a todo lo que pensó que podría ayudarle para eso, entre otras cosas, los ídolos de su padre. Así que se los llevó. Quizás ella pensaba que podría haber, es decir, un Dios que gobernara sobre la tierra y que podría ser útil para darle a ella la posición que otra vez quisiera, o de pronto que podría conceder el deseo de su corazón de poder tener hijos y poder disfrutar con aquello. Quería un Dios que pudiese ser útil para ella, pero en la práctica terminaba siendo un Dios escondido porque naturalmente tenía que tenerlos en esa condición, en aquella situación. Y mis hermanos, cuando pensamos en la historia de Raquel, es evidente que debemos pensar en que no estamos tan lejos de lo que eso significa. Hay ídolos que son, y podrían ser llamados domésticos, que de alguna u otra manera empiezan a tomar el lugar que no deberían porque estoy por alguna razón dándoles a ellos la mayor importancia en mi vida. De alguna manera,
puede ser que hay algún asunto en mi corazón que me hace exclamar como Raquel, yo quiero eso si no me muero, yo quiero obtener aquello si no voy a morir. ¿Qué debo tener para que mi vida adquiera sentido o alegría? Y pienso que con ello podría quizás lograrlo. Y lo cierto es que si en alguna ocasión de tu vida puedes pensar que algo así está pasando, es una señal de alarma peligrosa. Es porque si Dios no está en ese lugar de preeminencia, lo cierto es que el peligro es inminente en relación a lo que significa la peligrosa idolatría del corazón. Es en este contexto, en esta historia y comentando sobre este relato que Juan Calvino hace esta frase tan conocida que dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Él cita literalmente allá la frase completa, cuando Moisés narra que Raquel robó los ídolos de su padre, está hablando de un vicio que era común. De esto podemos deducir que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Y por cierto, los ídolos no deben estar limitados simplemente a esta escena de imágenes de piedra o de madera que de alguna manera nos generan a nosotros cierto nivel de conocimiento de que es algo que debería ser impropio si lo otorgamos adoración. Cuando hablamos de un ídolo en la práctica estamos hablando de cualquier cosa o cualquier persona que está tomando el lugar de preeminencia que Dios siempre debe tener. En el caso de Raquel, en un momento específico pensó que sus hijos podían tener el lugar que Dios debía tener. Y la mejor evidencia de eso es que no podía encontrar satisfacción en Dios porque no quería buscar satisfacción en Dios y trataba de reemplazar el lugar que Dios debía tener en su vida con este anhelo, ese tremendo de querer cubrir aquello con hijos. Si tuviera hijos como mi hermana Elea sería feliz. Si tuviese hijos como ella está teniendo y teniendo, podría encontrar felicidad, pero nota, tiene el primero y no la tiene. Y tiene el segundo y tampoco lo logra. La explicación para eso es porque los ídolos son tremendamente engañosos. Y de pronto cuando toman el lugar que no deberían tomar, lo que sucede es que no van a satisfacer lo que yo pienso que podrían satisfacer. La Biblia nos dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Pero cuando las demás cosas toman el lugar que Dios debe tener, vamos a tener problemas. Lo vamos a tener. Déjeme poner ejemplos prácticos que pueden ayudarle a usted y a mí a pensar un poquito en esto. De pronto usted podría tener anhelos de que ciertas cosas cambiaran. Por ejemplo, usted podría expresar en algún momento, dame, no sé, un marido piadoso o me muero. Y de pronto hay personas, es decir, hermanas cristianas, que están luchando de alguna manera con lo que significa el compromiso espiritual de sus maridos y tratan de hacer todo lo posible para lograr que algo cambie. Entonces de pronto empiezan a dar al marido lo que precisamente piensan que a él le agrada más para que de esa manera él no tenga ninguna otra razón, es decir, para justificar su falta de compromiso con Dios. Entonces está obligado a actuar de una manera específica. Pero nota, la motivación del corazón para poder obtener lo que yo quiero no es una motivación correcta porque no estoy dándole lo que podría gustarle por el puro amor que le tengo, sino más bien estoy haciéndolo para conseguir algo que por más virtuoso que puede ser como anhelo, está dejándose llevar por prácticas, pensamientos, deseos que son incorrectos y que no me pertenece tenerlos. Por otro lado, puede ser que si no consigo lo que quiero, respondo de una manera tremendamente negativa y estoy ahora entonces castigándole de una manera específica porque no está respondiendo de la manera piadosa que yo anhelaría que estuviese. Puede pasar exactamente lo mismo cuando pensamos en un esposo hacia su esposa. Y estás tratando de lograrlo, estás tratando de inventar maneras en cómo puedes, casi chantajeando, conseguir algo que te parece es lo que más necesitas y que está ocupando el lugar de Dios. Y de pronto ciertas salidas pueden ser chantaje para lograr lo que quieres. Ciertos dineros o ciertas tarjetas podrían querer ocupar el lugar que no deberían, porque francamente estás anhelando algo por sobre Dios. Piensa en tus hijos. Piensa en cuántas veces estoy tratando de negociar con ellos cuando hay cosas que no deberían ser negociables. Piensa cuando en momentos específicos estamos tratando de obtener de ellos una imagen específica y simplemente estoy tratándoles de una manera muy conductual sin llegar a su corazón.
bueno, francamente, estoy poniendo mi anhelo, mi deseo por sobre el deseo que Dios tiene. Y allí, francamente, tendremos problemas. Allí, francamente, el corazón está dando luz de que hay algo que no está mal. Ahora, ¿cómo puedo saber si realmente en la práctica estoy haciendo algo malo? ¿Cómo puedo saber si de alguna manera estoy enfocándome incorrectamente y estoy dándole preeminencia a estos ídolos del corazón que no deberían tener esa preeminencia? Y debería decir, hay dos cosas que son muy reiterativas cuando escuchamos consejería bíblica y hablamos con consejeros cristianos y vemos libros sobre consejería, y todo eso es a partir de lo que enseña Santiago capítulo 4, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. La primera cosa sería, si estuvieras dispuesto a pecar para alcanzar la meta, eso automáticamente está mal. Y note eso, si estás dispuesto a pecar para alcanzar la meta, vas a estar mal. Y eso puede llevarlo a cualquier área de la vida, a cualquier situación de la vida. Puede ser que el gran indicador que se va a reflejar a través de esa actitud de tu corazón es que tienes un ídolo, es que eso es un ídolo. Entonces puedes fingir, puedes mentir, puedes engañar, puedes cambiar ciertos datos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque quiero conseguir la meta. La segunda cosa que podrías considerar es cuando no obtienes lo que quieres, entonces pecas al respecto. Entonces, como no obtienes lo que quieres, bueno, francamente estás entonces, es decir, enojándote, frustrándote, enrabiándote, de alguna manera respondiendo de una manera que no deberías. Entonces considera estos dos elementos tremendamente importantes. Si estás dispuesto a pecar para alcanzar tu meta, y si respondes, es decir, cuando no obtienes lo que quieres de una manera impropia, ambos calificadores son tremendamente prácticos para saber que estás actuando como un idólatra, como un idólatra. ¿Recuerdas cómo pecó Raquel? Ella se había enojado de manera pecaminosa con su marido. Había robado dioses de su padre y había engañado a su familia. No estaba contenta con el nacimiento de su primer hijo, sino que deseaba más. No era idolatría que Raquel deseara tener hijos. No, no, no. Ella era una idólatra porque su deseo de tener hijos era más, pero más importante en su corazón que cualquier cosa que debería tener allá mayor trascendencia, o en este caso, que la trascendencia que Dios debería tener. Dame hijos o me muero, es el grito de una idólatra. Y usted y yo debemos saber que es parte de una frase que no debería ser parte de nuestra actitud, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de llevar la vida como el Señor espera que sea llevada. La Biblia nos dice que hay una maldición comprendida en la idolatría, pero no porque no obtengamos lo que queremos. La maldición es que estamos confiando en algo que no es Dios para hacernos felices. Piensa por favor un poquito en Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. La palabra del Señor dice así: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Nota lo que está pasando allá? En el hombre que confía en algo que no es Dios, la Biblia dice, nunca va a estar satisfecho. Nunca va a estar satisfecho. La ilustración es como un arbusto en un desierto. O sea, ¿de qué sirve un arbusto en un desierto? ¿No? Es como completamente insatisfactorio. Es decir, un arbusto en el desierto no sirve para darte sombra. Es un arbusto, es un desierto. ¿Qué es? Una zarza en un yermo sería ya la idea, ¿no? Es como básicamente allá, como señala el texto, es decir, algo en sequedad, una retama en el desierto, es decir, nada. ¿Qué podría ser más insatisfactorio que eso? Y bueno, francamente, cuando estás en un lugar como ese, es decir, desértico, te das cuenta que no es difícil, es decir, deprimirse cuando ves un montón de asuntos allí que claramente no entregan lo que uno esperaría recibir. Y todo eso, ¿por qué? Bueno, básicamente es una ilustración clara de lo que significa la realidad del desierto en la vida, es decir, algo vacío, algo que no tiene, es decir, plenitud o consistencia. Hermanos, cuando nosotros estamos apartando nuestro corazón de donde debe estar, que es en la absoluta prioridad para con Dios, y estamos poniendo cualquier otra cosa en ese lugar, bueno, hermanos, estamos en un peligro serio, muy serio.
Este deseo por querer más y más en conformidad a lo que yo quiero no es otra cosa que dejarme llevar por la confianza en mi propio corazón. Y usted sabe lo que la Biblia nos enseña, ¿o no? No debemos confiar en nuestro propio corazón. No debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. El contraste es claro. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Ahora, finalmente, ¿qué pasó con los ídolos de Raquel? Si va a su Biblia, se va a dar cuenta que algo sucedió allá en el capítulo 35. Capítulo 35 de Génesis. Versículo 1 en adelante de Génesis 35, la palabra del Señor dice así. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Bueno, la Biblia nos dice que Jacob tuvo una iniciativa. Y esa iniciativa fue deshacerse de los dioses extraños que estaban en medio de ellos. Y le dice a su familia que tienen que hacerlo. Y la Biblia nos dice que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños y Jacob entonces los entierra allá en la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. No sabemos qué fue lo que pasó específicamente con Raquel cuando esta escena está llevándose a cabo. La Biblia no nos da más luz al respecto, pero tampoco nos dice que eventualmente estaba contrariada con hacerlo. Quisiéramos pensar que de alguna manera estuvo dispuesta a que esto se llevara a cabo y que finalmente todo eso quedara enterrado allá, debajo de ese árbol, lejos de lo que podría ser cualquier intento de querer dar un lugar que no corresponde. Mis hermanos, cuando vemos la Biblia y apreciamos lo que realmente Dios esperaría que nosotros hiciéramos, bueno, no se distancia mucho de lo que vemos en este relato. De pronto hay ciertas escenas de idolatría que están tomando, es decir, ese lugar que no deben tomar. Y entonces necesitamos tomar con mucha convicción todas aquellas escenas, todas aquellas prácticas, todos aquellos anhelos impropios y tratar de llevarlos lo más lejos posible. Hay un madero disponible para ayudarnos, ¿o no? La cruz de Cristo, y claramente Cristo es suficiente para poder ayudarnos a poder dejar todo aquello que francamente nos distancia, nos aleja. Acompáñame en su Biblia, primero de Juan, capítulo 5, por favor. Hay finales bíblicos que son muy llamativos. Y lo cierto es que cuando miras la mayor cantidad de epístolas te das cuenta que hay despedidas. Eventualmente notarás que en algunos casos los finales son mucho más duros que otros, pero el final que aparece descrito acá en 1 de Juan capítulo 5, versículo 21, yo diría probablemente es de los más llamativos, más rompedores, probablemente más extraños para la despedida de una epístola. Finalmente, 1 de Juan capítulo 5, verso 21 señala, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. De alguna manera práctica, Juan está tratando de decir, cuidado, es decir, estén vigilantes en contra de la adoración falsa, es decir, ten cuidado con el peligro de tu corazón que puede fabricar estos ídolos. Y con eso pensamos allá. Obviamente hay un gran paralelo con lo que significa esta historia de, es decir, Jacob y Raquel. Necesitamos mantener lejos de nosotros, distante de nosotros, lo más, es decir, apartado de nosotros, la existencia y la realidad de los ídolos. Y con eso, mire allá cómo la Biblia consistentemente nos genera las advertencias.
Si miras allá mandamientos sobre la idolatría en el Antiguo Testamento, notarás cómo tenemos relatos específicos. Levítico capítulo 19, versículo 4. No os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios, está poniendo su firma allá. En Deuteronomio 6, versículo 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, a nuestro alrededor. No vas a imitar los ídolos de tu alrededor. Pero es, francamente, una tentación en la cual el pueblo de Israel cayó sistemáticamente, y es porque es tentador. En Salmo 81, versículo 9, el texto dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. En el Salmo 97, versículo 7, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. En Oseas, capítulo 13, versículo 4, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y allá, un cuadro representativo de lo que significan las advertencias tras advertencias que Dios se encarga de dar. Y el Nuevo Testamento no queda atrás. Notarás, por ejemplo, cómo en Mateo capítulo 4, versículo 10, el propio Señor Jesucristo, en la tentación en el desierto, está diciendo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y está allá echando lejos de Él cualquier intencionalidad que en la práctica, es decir, Satanás pudiese tener para no darle el lugar que no le corresponde. En 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Nota el peligro, como Dios evalúa la actitud idolátrica. En 1 Corintios 6, 9 y 10 y también 10, 7 y 14 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El texto continúa diciendo allá en el capítulo 10, no seáis o ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Y finalmente, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Mis hermanos, Dios conoce el corazón. Por cierto, Dios sabe cuáles pueden ser aquellas batallas con ídolos específicos que puedes estar teniendo, sea un ídolo doméstico o sea, francamente, algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Allá es evidente que Dios conoce tu corazón, pero también es evidente que Dios es el que puede cambiar el corazón. Por lo tanto, algo buenísimo que podríamos hacer es poder acudir a Él en busca de la ayuda que necesitamos para poder ponerlo a Él en el lugar donde siempre debe estar. Permítame terminar con Hebreos capítulo 4. Acompáñame en su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 13. La palabra del Señor dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿No hay duda? El Señor conoce nuestro corazón y Él sabe francamente todo lo que está pasando allí. Mire, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y note eso, esto es precioso. Por un lado, Dios está diciendo, yo conozco tu corazón, yo sé francamente lo que está pasando allá, sé las batallas que estás enfrentando y sé también cuántas pérdidas de esas batallas están dentro de tu listado. Pero también está diciendo, yo soy la solución. Tú puedes entrar al trono de la gracia y puedes encontrar oportuno socorro.
Yo puedo sentir de manera correcta lo que significa una realidad dura en la vida. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por cierto, tiene la capacidad para poder darnos, tal como dice la Escritura, misericordia, socorro y, por cierto, transformar el corazón que necesita ser transformado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, Padre, esta mañana al comenzar nuestro tiempo juntos. Gracias, Señor, por esta historia que has compartido con nosotros en la Biblia. Gracias por darnos luz, Señor, al respecto y por hacernos, Señor, conocedores de lo que significa el peligro de la idolatría. Quisiéramos, Padre, no jugar con aquello. Quisiéramos, Señor, darte el lugar que siempre debes tener. Y sabemos que necesitamos de tu gracia, Señor, para eso. Te pido, Señor, nos ayudes, nos permitas poder tener en alta estima, el buscar tu reino y tu justicia, Señor, por sobre todas las cosas. Y que podamos, Señor, de todo corazón, saber huir, apartarnos, alejarnos, rechazar, enterrar cualquier ídolo, cualquier escena, cualquier imagen, cualquier persona que está tomando el lugar que solo tú debes tener. Gracias, Dios, por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.